resolver el segundo ejercicio en el cual trabajamos con un ciclo de refrigeración ideal, el cual opera según un ciclo de Carnot. Según el encabezado nos explican que estamos trabajando en un espacio refrigerado a menos 10 grados Celsius y un ambiente de 30 grados Celsius, como nos indica en el problema, utilizando un refrigerante R134A. Esto nos va a servir para poder ver las tablas de saturación. Y al ser un ciclo de refrigeración tenemos 4 estados, en el cual sería el ingreso al compresor, que sería vapor saturado a menos 10 grados Celsius, la salida del compresor y el ingreso al condensador, que estaría a 30 grados Celsius, el estado 3, que sería un líquido saturado a 30 grados Celsius, la salida del condensador, y finalmente el estado 4, que sería una entrada al evaporador también a menos 10 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer sería ver las propiedades que están a menos 10 grados Celsius. Para esto vamos a la tabla del R134A y sacamos las entalpías y entropías. Necesitamos ambas, ya que más adelante vamos a utilizar la entropía para ubicar bien el estado número 4. Luego nos fijamos en las propiedades a 30 grados Celsius, que es decir, las que encontramos en el condensador, y sacamos los demás datos de entalpías y entropías, que serían los que están acá. Finalmente, en el estado 1, encontramos que el vapor está saturado a menos 10 grados Celsius, ya que en el Carnot ideal la evaporación termina justo en la calidad 1, entonces la primera entalpía y la entropía 1 son directamente las que encontramos en la tabla, lo cual sería 244.1 kJ por kilogramo y 0,993.766 kJ por kilogramo. Esto sería la entropía 1 y la entalpía 1. Luego, para la entalpía 3, es decir, el tercer estado, que sería la salida del condensador, tenemos que fijarnos en el líquido saturado, que está a 30 grados Celsius, ya que la condensación termina en la calidad 0, entonces tenemos que la entropía y la entalpía 3 son directamente también las que encontramos en la tabla, que serían el 93.58 kJ por kilogramo y el 0,34.789 kJ por kilogramo. Luego tenemos que calcular la calidad. Para esto utilizamos las entropías que nos dieron con las tablas del refrigerante. Tenemos que hacer una resta de la entropía número 4 con la entropía de líquido y dividirlo entre la entropía de mezcla. Estos datos los encontramos aquí y esa operación nos daría un resultado de una calidad 4 de 0,2464. Esta sería nuestra calidad. El refrigerante entra al vapor con un 24,6% de vapor, es decir, nuestra calidad. Con esto podemos hacer el cálculo de la entalpía 4, utilizando la entalpía líquida más la suma de la calidad que hicimos, multiplicando la entalpía de mezcla. Hacer este cálculo nos daría como resultado una entalpía 4 de un 89.30 kJ por kilogramo. Esa sería la entalpía del estado número 4. Luego calculamos el calor que es absorbido en el evaporador, lo cual sería la primera entalpía restada a la entalpía número 4, lo que nos daría un resultado de Para poder calcular el calor que es liberado del condensador, consideramos que el proceso entre los estados 2 y 3 ocurre a una temperatura constante, es decir, a los 30 grados Celsius que leímos al principio. Como el estado 2 corresponde a vapor sobrecalentado, utilizamos la relación de Q es igual a la temperatura por el delta de la entropía. Esta expresión se puede aplicar ya que es un proceso reversible y isotérmico, por lo que el calor que es transferido se obtiene multiplicando la temperatura por la variación de la entropía. Para hacer esta ecuación tenemos un resultado de 178.79 o 178.7 y ese resultado estaría en kilojoule por kilogramo y este sería el calor rechazado del condensador. Finalmente, para los trabajos del ciclo, el trabajo del expansor es lo que recuperamos de la etapa anterior, por lo que para trabajar el trabajo neto sabemos que por ley el trabajo neto del ciclo es la diferencia entre el calor que sale y el calor que entra. Es por esto que tenemos la resta del calor que ingresa y el calor que sale, es decir, el primero sería energía calórica a alta temperatura y energía calórica a baja temperatura sería el que sale.
y utilizamos los cálculos que usamos anteriormente, que sería el 178.79 menos 155.21. Esto nos daría como resultado 23.58 kilojoule por kilogramo. Este sería nuestro trabajo neto. Luego, para a futuro calcular la potencia consumida por el compresor, tenemos que también calcular el trabajo del compresor. Este trabajo lo calculamos sumando el trabajo neto y el trabajo del expansor que vimos anteriormente, haciendo la suma de ambos, lo que nos daría como resultado 23.58 sumado al 4.28 con un trabajo de compresor de 27.86 kJ por kilogramo. Calculamos el coeficiente de desempeño, que sería la división de calor a baja temperatura y el trabajo neto que calculamos antes, lo cual sería 155.21 dividido el trabajo neto, que sería 23.58. Esto nos daría como resultado un coeficiente de desempeño de 6.58. Para calcular el coeficiente de Carnot, lo primero que tenemos que hacer es transformar las temperaturas a grados Kelvin, por lo que le sumamos 273.15 a ambas, lo que nos daría una primera temperatura de 263.15 y una temperatura 2 de 303.15, ambos en Kelvin. Luego utilizamos la fórmula general del coeficiente de Carnot, que reemplazando sería 273.15 dividido en la resta de estos dos, que serían 303.15 menos 273.15. Y eso nos daría como resultado aproximado de 6.58. Este sería nuestro coeficiente de Carnot. Nuestro coeficiente de Carnot y nuestro coeficiente de desempeño serían de que los dos valores nos coinciden exactamente, como debería pasar en un ciclo de Carnot ideal, ya que es reversible y su coeficiente de desempeño depende solamente de las temperaturas de ambos focos. Para calcular nuestro rendimiento de Carnot, tenemos que restar 1 menos la temperatura mínima dividido la temperatura máxima, que reemplazando nuestros valores sería 1 menos la división de 263.15 con los 303.15. Eso nos daría como resultado un rendimiento de Carnot de 0.1319. Al transformarlo a porcentaje tendríamos un rendimiento de Carnot de 13.2%. Finalmente calculamos la potencia que es consumida por el compresor. Para esto tenemos que utilizar el flujo másico, el cual nos daba el encabezado, que era 0.05 kilogramos por segundo. Utilizamos esta fórmula para calcular la potencia consumida, que sería el flujo másico por el trabajo del compresor, el cual calculamos antes. Y haciendo esta operación tendríamos un resultado de 1393. Y el problema nos pide transformar los kilowatts de la potencia del compresor en caballos de fuerza. Tenemos que la conversión de un caballo de fuerza es igual a 0,7457 kilowatts. Por lo que para hacer esta conversión tenemos que el trabajo del compresor sería los 1393 kilowatts que nos dio como resultado de esta operación, dividido en los caballos de fuerza, que sería 7457. El resultado de la división nos daría una potencia del compresor de 1.87 caballos de fuerza. Finalmente, aquí tenemos los resultados de todo el ejercicio y tenemos que, en conclusión, este refrigerador ideal de Carnot trabaja entre menos 10 y 30 grados Celsius, como nos menciona el encabezado, utilizando un refrigerante R134A. Y al hacer los cálculos tenemos un coeficiente de desempeño de 6.58, el cual coincide con un valor teórico esperado para un ciclo de Carnot. Y además tenemos una eficiencia equivalente resultante de un 13,2%, que sería nuestro rendimiento de Carnot.
Lo más importante de este ejercicio lo consideramos que está en el estado número 4, como la expansión es isentrópica. La entropía no cambia durante este proceso, lo que significa que el refrigerante llega al evaporador con la misma entropía que tenía al salir del condensador. Es por esto que entra como una mezcla entre líquido y vapor con una calidad de 0,2464. Esta sería la calidad 4 que calculamos al principio del problema y aproximadamente esto sería como un 24,6% de vapor y no como un líquido totalmente saturado. Al final, con el balance de energía obtenemos un trabajo específico de 23,58 kJ por kilogramo. Este sería nuestro trabajo neto. Y al condensar el flujo másico del refrigerante, se calcula que el compresor necesita más o menos una potencia cercana a 1,87 caballos de fuerza, como nos pedía el encabezado.